traté de denominar esta clase con el nombre de Elogio de la Luz, que es un nombre que utiliza Henri Faucillon en su libro de fines de 1800, hace ya más de un siglo, que llama Elogio de la Forma, ¿no? Y, y en ese elogio de la forma habla de o la vida de las formas, se llama en realidad. La vida de las formas habla de hace un escrito particular para la mano y dice elogio de la mano. Entonces tomé la palabra elogio, que me parecía interesante, como un concepto muy propio de la luz, ¿no? La luz no es simplemente una cuestión que tiene que ver con la cuestión física de la naturaleza, sino que la luz históricamente ha estado vinculada con la arquitectura y con la posibilidad, ¿no?, de incluir a la arquitectura en la vida, en los procesos de la vida vital o de la vida humana en los habitares. La luz es aquello que no solamente es algo buscado en las estaciones de invierno. Hoy tenemos un día nublado y bueno, automáticamente cuando los cielos se nublan, cambia el estado lumínico y desaparecen las intensidades en las sombras, ¿no? Pero también desaparece algo que tiene que ver con la calidez, algo que tiene que ver con la luz que pega sobre el planeta, sobre los cuerpos, sobre toda una serie de cuestiones eh, corporales y espaciales, que no solo da calidez, sino que también da brillos y da una sensación de alegría, de bienestar, de compartir, digamos, el mundo desde un lugar que tiene que ver con el conocimiento, ¿no?, y el goce. De alguna manera me parece interesante, es la primera vez que en un curso de morfología nos detenemos en particular en la luz, sobre todo porque siempre hemos estado pensando desde la materia, ¿no? Y en estas semanas que estuve pensando esta charla, pensaba que la luz también es una forma de materia que se explaya a través de rayos concretos, y existe toda una parte de la física, que es la óptica, que se dedica a pensar estas cuestiones de la luz. La luz, durante muchos años en la historia de la humanidad, generó el concepto de día y el concepto de noche. La luz fue lo que permitió los famosos amaneceres y atardeceres, ¿no? Pensar que la Tierra es un planeta esférico con los casquetes achatados y que gira sobre sí mismo, tiene un movimiento roto-traslatorio y donde aparece el giro de la rotación de la Tierra en 24 horas, y ahí podemos percibir también determinadas nociones de temporalidad. Esas nociones de temporalidad también han organizado de manera sistemática la idea del día, la noche, el amanecer, el atardecer, que son ideas antiguas. Esto de pensar que el sol sale y que el sol se esconde, es simplemente una metáfora de un mundo previo al Renacimiento y a la modernidad, donde pensamos que la Tierra era plana y que el sol giraba alrededor de la Tierra. La cuestión es muy distinta en el sistema solar. Esa estrella que es el Sol, que emana luz, genera la habitabilidad en el planeta Tierra. Por lo tanto, la arquitectura tiene una gran ligazón con el problema de la luz. Y un problema que hemos subestimado los arquitectos durante la historia de la construcción de las carreras desde este punto de vista natural, ¿no? Siempre hemos visto la luz como un fenómeno óptico o como un fenómeno científico, y nos hemos perdido esta otra dimensión
mucho más humana, mucho más subjetiva, y en particular, como vemos acá en la llama de una vela, la luz también aparece con el fuego, ¿no? O sea que, fíjense qué interesante todas estas cuestiones que tienen que ver con la luz, y el fuego como una forma de energía. El fuego también genera calor, el fuego quema, el fuego muchas veces ha sido la forma en que el hombre ha alumbrado con velas durante miles y miles de años en la oscuridad, ¿no? Por lo tanto, la arquitectura que es previa y ha acompañado este proceso, hoy se encuentra atravesada por muchas formas de luz, que ya vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Y yo considero que hay una luz antigua, que es esta que estamos viendo, que es la luz del fuego, la luz natural del día y la noche. Hay una luz más artificial, más abstracta, que aparece con la invención de la electricidad, con las lámparas, con los tubos fluorescentes, con esta forma interesante, ¿no?, de dar a luz, los faroles, a querosén, a nafta, que también generaban focos de luz. Y básicamente en este último, diría en estos últimos 20, 30 años, ha aparecido otra dimensión de la luz que tiene que ver con la informática, y es la luz de los colores, ¿no?, de las pantallas líquidas, donde vemos en los celulares y en las pantallas de las notebooks, los iPads, vemos que cuando los encendemos hay una luz que irradian y que tienen que ver con una luz blanca, una luz más técnica, que se podría denominar como una luz artificial, pero creo que es más del orden de lo informático. Es una luz que no está vinculada al fuego, sino que está vinculada a las pantallas líquidas. Y en particular, creo que en esta cursada, donde estamos designados por esta cuestión de lo líquido, de la virtualidad, esa es la luz que vamos a tratar de experimentar durante todo este primer cuatrimestre, ahora hasta lo que queda en el final de la cursada, ¿no? Esta luz resultante del fuego tiene una duración no infinita, sino que tiene que ver con la duración de la mecha y de la materia grasa que produce esa vela, ¿no?, que puede ser una parafina, puede ser grasa animal, tiene que ver con una forma, digamos, de combustión, y tiene que ver con una luz tenue, que no quema, que es totalmente poco peligrosa, salvo que se genere un incendio, ¿no? Pero es una luz que si uno pone el dedo, siente el calor, ¿no? Entonces es interesante hacer conscientes todas estas formas de luz, porque estas formas de luz han dado lugar a múltiples metáforas del habitar, y a la luz se la ha asociado con la inteligencia, con la claridad y con toda una serie de estrategias positivas, mientras que la oscuridad se la ha asociado con la noche, con el miedo. La oscuridad tiene que ver con las cosas poco claras. Entonces todo el lenguaje también está teñido de este discurso de ver y no ver, de la claridad y de la oscuridad en los pensamientos, y creo que, digamos, deberíamos revisar y deconstruir todas estas categorías para poder disfrutarlas y para poder pensarlas con mayor sensatez, ¿no? Creo que nuestra obligación en este momento, a partir yo creo, de este hecho mundial, como lo es el coronavirus, repensar la respiración y repensar la luz, creo que son dos cosas no míticas, ni místicas, ni subjetivas desde un punto de vista religioso, sino que tienen que ver claramente con una experiencia de cómo es que estamos parados frente al mundo y cómo constituimos y pensamos esas espacialidades, ¿no? Por lo tanto, yo vuelvo a rescatar una dualidad
que tiene que ver con la geometría por un lado y la naturaleza por otro. Geometría y naturaleza no son opuestos. La geometría deviene de alguna manera de estas formas que tiene la naturaleza implícitas en sus, no sé, en la línea de horizonte, en las formas que tiene una fruta, las tramas que aparecen en las piedras, las formas que tienen los vegetales, las formas concretas que tiene cada uno de los ojos, ¿no? Las simetrías y toda una serie de geometrías que subyacen dentro de la naturaleza. Entonces, naturaleza y geometría son dos temas que deberíamos tratar de repensar, sobre todo el tema de lo natural, que lo hemos naturalizado, y quizás deberíamos repensar también esas categorías, ¿no? Para esto me gustaría citar claramente esta noción, ¿no?, que genera una vela, y que, fíjense qué interesante, en la época del barroco, está este pintor que se llama Georges Latour, donde pinta una Magdalena penitente que está en penitencia, que tiene, como verán, una serie de objetos que la rodean, y que está en esa atmósfera que genera la luz, ¿no? Eso que puse yo ahí, una atmósfera cálida hay en la obra. El barroco tiene que ver con los colores rojos, que le llaman, que es la paleta que va del marrón al rojo, y donde están los colores ocres, y donde no había ni azules ni verdes, y que empezaron a aparecer en esa época, porque los colores que se podían utilizar para pintar no eran toda la paleta como la conocimos nosotros. Aunque bueno, rápidamente empezaron a aparecer esos colores con otros pigmentos, y que esos pigmentos tienen que ver también con maneras de nombrar algunas cuestiones, ¿no? O sea, el siena tostado es un color marrón que alude a la ciudad de Siena. El rojo vermellón o el azul ultramar o todos los colores tienen como una metáfora que alude a una cuestión, y que nosotros en la actualidad seguimos desarrollando este tipo de metáforas, pero quizás con un poco más de frivolidad. Entonces decimos, no sé, color coco. Pero, digamos, en esta atmósfera, en este cuadro dramático, que se plantea una cuestión que se llama claroscuro, ¿no? Por un lado hay una mujer que en una cierta centralidad que aparece alrededor de la vela, se ve una calavera, una cruz, ¿no? Una vela, se ven unos libros en el centro de la composición, y se ve un instrumento terrible, que es el con el que se hacía la penitencia, que era como una especie de látigo de muchas puntas, que la gente que creía en Dios se latigaban así, se daban en la espalda hasta lastimarse, ¿no? Entonces ahí vemos el daño que han generado en las religiones en la historia de la humanidad, todas, incluidas todas, más allá de las creencias que tenga cada uno y que son respetables, también estas prácticas tienen que ver con esas ideas de Dios que claramente han fracasado, y que en todo caso, para construir subjetividades deberíamos repensar otras maneras, ¿no? Entonces, claramente acá vemos de dónde viene este machismo recalcitrante, y que no es por obra y gracia de que la gente es buena o mala, sino que son años de oscurantismo, años de construcción del mundo a través de las religiones, que no han hecho más que dañar el pensamiento y los sentimientos de las personas, ¿no? En esa época estaban prohibidas las risas, las mujeres eran consideradas demoníacas, y bueno, y toda una serie de aberraciones que hoy
cuestan comprender, pero solamente pasaron 600 años. Quizás la humanidad previo al nacimiento de las religiones monoteístas, como el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, y todas estas cosas que supuestamente nos van a salvar, bueno, formaron parte de una discursividad. Yo respeto todas las religiones, pero también recalco el maltrato que han generado a lo largo de la historia, ¿no? También tenemos este otro pintor barroco, que este es un holandés que se llama Jan Vermeer, o Jan Vermeers, no sé cómo pronunciarlo, creo que en holandés es Vermeer, o Vermeer. Y entonces este pintor plantea otras realidades ahí del claroscuro, ¿no? Acá la luz ahora viene de la luz natural, y vemos a este geógrafo, esta obra se llama El Geógrafo, que está con una serie de instrumentos, tiene un compás, hay un plano, ¿no? Está tratando de representar este nuevo mundo esférico y que está arriba, ¿no? Fíjense que hay un placar y arriba hay una tierra ya redonda, por lo tanto ya en esa época había una certeza de que éramos un planeta esférico, no redondo. Entonces acá la luz genera esta composición y esta tensión entre objetos, y me parece como una mirada quizás del discurso de la luz un poco más interesante, pero fíjense cómo a través de la luz podemos comunicar ideas, ¿no? Vermeer también pinta en una misma escena, me olvidé de cargarlo, a un astrónomo, y es en la misma ventana con algunas variaciones, y hay como dos personajes muy interesantes, que es el geógrafo y el astrónomo, que son los nuevos, serían como hoy lo son los licenciados en datos, o los que andan con las computadoras, o la informática. Eran como oficios muy de vanguardia, ¿no? Ser un geógrafo para conocer la Tierra, y ser un astrónomo, ¿no? Para conocer cómo es la Tierra en el contexto del sistema solar. Lo muestro porque me parece interesante desde esa perspectiva, ¿no? Entonces acá volvemos otra vez a esta relación, ¿no? Entre la perspectiva. Fíjense qué interesante cómo aparece una perspectiva donde hay un piso, paredes, y hay sombras que arrojan los muebles, hay una serie de muebles y sombras propias y sombras arrojadas que se utilizan claramente para generar este claroscuro y para hablar de alguna manera de la espacialidad, ¿no? Ya la pintura deja de ser plana y se convierte en una especie de obra de arte que transmite nociones de espacio, ¿no? Y esas nociones de espacio están claramente dirigidas a lo arquitectónico. El concepto para designar este tipo de imágenes, para mí el correcto es atmósfera. Entonces vemos a una persona y tenemos una primera impresión de ella. Algo parecido ocurre con la arquitectura, ¿no? Entonces fíjense que cuando vemos a alguien es porque hay luz, ¿no? Entonces dice, la atmósfera habla de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad que los seres humanos tenemos para sobrevivir. Y esta frase, se van a extrañar, es una frase que continúa, ¿no? Pero que voy a tratar de interpretar de manera concreta en los términos de la luz. La luz, en este caso, genera una atmósfera y que tiene que ver con la espacialidad, la noción de esto atmosférico, de esta sensación de estar viviendo no en un sitio sin gas, sin aire, sino que la atmósfera está cargada de temperatura, de frío, de calor, de partículas, de rayos lumínicos. Y eso genera impresiones, ¿no? Por eso fíjense que inclusive en la actualidad, hablar del tiempo, hablar de la atmósfera, en el estado que nos encontramos
las personas en la Tierra es muy importante, porque no es que uno nace y tiene un temperamento eterno y lo mantiene, sino que uno nace y vive en un proceso de constante transformación, generando una identidad, y cada momento que pasa, cada día que pasa, nos vamos transformando y vamos convirtiéndonos en otro, y por eso amamos las fotografías, porque nos devuelven imágenes de nosotros, para que por lo menos digamos, bueno, yo soy este. Pero cuando los años van pasando, y lo digo por experiencia, y uno ve la foto de bebé, de niño, de adolescente, de joven, vemos las transformaciones y nuestra cantidad de situaciones y de atmósferas en las cuales hemos vivido y compartido, y eso también genera un dato en la percepción. No es lo mismo pensar el espacio arquitectónico desde esa experiencia que pensar el espacio arquitectónico desde el descubrimiento, que es un poco a lo que yo convoco a nuestros estudiantes. Por lo tanto, sigue esta frase diciendo, hay algo dentro de nosotros que nos dice enseguida un montón de cosas. Un entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un rechazo inmediato. Y esta era una frase de Peter Zumthor, que es un arquitecto suizo, que realmente es un arquitecto que ha hecho una oda a la luz, y toda su obra se ha caracterizado por las formas de materializar y de mostrarnos cómo un espacio arquitectónico tiene toda esa subjetividad, y la espacialidad puede ser vista desde una perspectiva muy estética y poética, que tiene que ver con esta cuestión de la luz. No es simplemente diseñar un cuadrado y prender un tubo fluorescente, sino que hay otras metáforas que hacen a nuestro oficio. Entonces, los arquitectos estamos como muy compenetrados en esta situación. Por supuesto, Peter Zumthor no escribió a nosotros, pero bueno, yo le corregí, me tomé el atrevimiento total. Peter Zumthor estuvo en Buenos Aires, lo conocimos en el año 2010, de una charla espectacular en el aula magna, que actualmente, cuando el aula magna quedaba en el tercer piso, que actualmente es el aula 319, y Peter Zumthor dio una charla casi a 1000 estudiantes, 1000 y pico, que estábamos todos apilados ahí, y arquitectos también, y le cantaron Zumthor no se va, no se va, Zumthor no se va. Y él confesó que era la primera vez en su vida que había dado una charla frente a tanta cantidad de estudiantes de arquitectura. Y bueno, y nos mostró en ese momento una obra que todavía no había visto su cliente, que era un hotel que estaban haciendo en Iquique, en el norte de Chile. Porque al aclamar todo el público su presencia, un tipo muy cálido, un recuerdo hermoso de Peter Zumthor, y realmente creo que es un arquitecto para seguirlo y compartir sus valores de su obra y toda su cuestión. Bueno, acá vemos sus dibujos y vemos cómo Zumthor, obviamente, fíjense en los dibujos cómo aparecen los datos de la luz, ¿no? En estas tramas, esto es un pabellón de Hannover, en una exposición, donde él trabaja con estas tramas, y en esos huecos que quedan entre las tramas aparece la luz. Y a la derecha hay unos dibujos hechos con la cosa informática. Entonces pensaba yo mostrar esto un poco en relación a cómo ustedes pueden ir pensando esos objetos espaciales, esas naves que están proyectando, cómo podrían arrojar luz. Fíjense qué interesante Zumthor. Este es como una especie de concepto de las termas de Valls, que es un edificio estereotómico enterrado en los Alpes, donde hay una serie de piletas de aguas tibias, frías, calientes, y donde él, con estos crayones, con estas formas de expresar la oscuridad, la materia, y la luz, lo líquido, se
se arma toda esta composición interesante, ¿no? Y en una perspectiva empiezan a aparecer estas líneas de luz que generan una atmósfera particular y tensan el espacio, y ese espacio enterrado empieza a recibir luz de arriba, ¿no? Una luz natural muy interesante que aparece y desaparece según la estación del año, y la intensidad de esa luz será también de acuerdo a si es un día soleado o un día nublado, ¿no? Pero qué importante poder tematizar la arquitectura y que el espacio vaya mutando de alguna manera con esta experiencia del tiempo, ¿no? Quiere decir que ese espacio interior irá variando en la medida de que vayan cambiando estas temperaturas. Yo acá les puse una serie de fotos donde están las piletas y donde él comparte algunas luces que son artificiales y algunas luces que son naturales, ¿no? Entonces, podemos ver en estas termas que en pleno invierno se pueden utilizar, y hay aguas calientes y aguas frías, como el espacio no se la anda con pequeñas, ¿no? También Peter Zumthor creo que realizó otra obra, que es esta capilla en Brüderklaus, en Alemania, que es una especie de objeto de hormigón que tiene una caladura interior que básicamente está generado por una serie de troncos de madera que fueron incendiados y que fueron incendiados por una especie de agujero en la cúspide, donde en ese agujero entra la luz, ¿no? Entonces, una vez que se incendiaron los troncos, se sacó todo eso que sería como el encofrado de esta masa de hormigón, y apareció esta luz representando de alguna manera esta nueva relación entre el cielo y la tierra, y esta cuestión de iluminar este espacio que está encargado, ¿no?, de connotaciones muy críticas, ¿no? Es una capilla católica hecha desde el fuego, ¿no? Fíjense qué interesante cómo se arma la luz, y esa luz que ilumina la rugosidad del hormigón, ¿no? Cuando caen las oquedades de los troncos de madera, y este piso rugoso también, y esas estrellitas que están puestas por abajo como una luz final. Me parece que esta obra tiene una tensión dramática enorme, me parece como que es casi, para mí, es casi un objeto artístico y que trasciende, digamos, su situación de habitar, sino que se convierte en un objeto digno de experimentar esta cuestión, ¿no? Casi escenográfica, ¿no? Y entonces a esta cuestión casi escenográfica pongo esta imagen, que a la izquierda está este museo de Neandertal, y a la derecha el despacho de Wallace, de la película Blade Runner, en el 2049, donde a partir de esta luz, fíjense qué interesante la geometría, este cineasta la restituye como un lugar del futuro, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo es que a la izquierda hay una obra real, un museo en España, del estudio Barossi Veiga, y a la derecha una escenografía hecha en internet con estas imágenes. Lo más notable fue que los arquitectos se enteraron que habían utilizado estas imágenes en la película, que bueno, que dijeron, bueno, quedaremos de por vida retratados. Entonces acá fíjense que básicamente esta espacialidad, que tiene una complejidad enorme, esa complejidad trasciende por el tema de la luz, ¿no? Entonces, simplemente ese espacio iluminado de manera adecuada se transforma en un objeto, en un espacio escénico, donde ya el espacio deviene en un objeto artístico, ¿no? Por eso me gusta rescatar
esto que está de un libro que se llama El elogio de la sombra, que es un libro japonés, que acá no anoté el autor, y realmente el autor es un nombre complicado, pero se llama Elogio de la sombra. Es un libro muy chiquito que habla un poco de esta relación que hay en Japón entre la luz y la sombra, valorando la sombra. Y entonces el autor dice, en Occidente la belleza siempre fue ligada a la luz. Y comparto esa idea, ¿no? Nosotros hemos colocado nuestro paradigma de la belleza en el brillo, ¿no? En la iluminación, en los planos, ¿no? Que nos encanta ver iluminados. Entonces, la estética japonesa, en cambio, está interesada en captar el enigma de la sombra. Lo bello ya no es una sustancia en sí, sino un juego de claroscuros, y acá aparece otra vez esta noción del barroco, retomada con otro tiempo, ¿no? Donde dice, se produce la juxtaposición de las sustancias que forma el juego sutil de las modulaciones de la sombra, ¿no? Y de alguna manera esto remite a estos juegos de las sombras chinas. ¿Vieron cuando ponemos las manos y aparecen arrojadas esas sombras chinas que suelen ser o animales o otros objetos que se proyectan en la pared? Pero también acá se habla de las sombras en Japón, de las paredes, el papel, ¿no? Iluminado, y esa sensación de la materia, así como yo vinculé en un principio la luz con el fuego, acá estaría iluminada esa luz natural con la materia del papel, ¿no? Y con esta posibilidad de armar planos que en algún punto tienen iridiscencia o que están iluminados, ¿no? Por eso me parece que, volviendo a un gran tema arquitectónico, y que por ahí podríamos retomar en las prácticas de las maquetas que ustedes están haciendo, es la luz cenital, ¿no? La luz cenital tiene que ver con la luz que viene del cenit, la luz natural, ¿no? Y acá voy a citar a Marguerite Yourcenar en el libro Memorias de Adriano, que habla del Panteón de Agripa y que me parece muy interesante esto que dice ella, ¿no? Este Panteón de Agripa es del año 600 y pico antes de Cristo, es un tanque techado con una cúpula, como dice Marguerite Yourcenar, la cúpula construida en una dura pero ligera piedra volcánica, que parecía compartir el movimiento ascendente de las flamas. Revelaba el cielo a través de un gran agujero en el centro, mostrando alternadamente la oscuridad y el azul. Este templo, abierto y misteriosamente cerrado al mismo tiempo, fue concebido como un cuadrante solar. Las horas girarían en aquel cielo raso casetonado, tan cuidadosamente pulido por artesanos griegos. El disco diurno se quedaría suspendido allí como un escudo de oro. La lluvia formaría su clara piscina abajo, en el pavimento. Las oraciones se elevarían como humo hacia aquel vacío donde nosotros colocamos a los dioses. Y me parece muy interesante porque acá hay una relación lumínica con estos dioses del momento de los romanos y los griegos, ¿no? Que eran como cantidades de personas más de escala humana, y era un politeísmo mucho más interesante que el monoteísmo. Y fíjense esta foto actual de las dimensiones de este panteón, donde está iluminado de manera natural, ¿no? Y acá vemos en los solsticios que se producen estas cuestiones interesantes, ¿no? De ubicar, no sé si es tan adrede, yo descreo de estas cosas como que pusieron esto así, así, creo que son los beneficios de articular geometría con naturaleza, y esta linterna espectacular, que yo considero esta es como la primer lámpara natural, de luz natural, que ilumina este gran espacio arquitectónico simple, absolutamente texturado, donde están las sombras arrojadas. Fíjense el casetonado maravilloso, los coronamientos, los arcos, y toda una serie de repertorios de lenguajes que vienen de la arquitectura griega, digamos, las columnas
de orden jónico y corintio, y bueno, y todas estas cuestiones que hacen a este panteón, que creo que su potencia está en que tiene una gran lámpara en el medio, ¿no? Y acá vemos algunas diapositivas que, bueno, muestran situaciones similares, ¿no? Donde vemos esta iluminación, pero ya basada un poco en el Panteón de Agripa. Me parecen unas imágenes medio kitsch, pero que me interesaba mostrarlas por esta cuestión de las cosas que promueve el tema de la luz, ¿no? Entonces, Gaudí plantea, dice, la arquitectura es la ordenación de la luz, la escultura es el juego de la luz. Frase que después, años más tarde, va a retomar Le Corbusier y que va a decir que la arquitectura es el juego de la luz, es el juego de los espacios debajo de la luz, ¿no? Que de alguna manera es una frase que la dijo Gaudí unos 40 o 50 o 60 años antes. Y acá vemos todo este mundo de cenitalidades, todos estos espacios donde de alguna manera aparece en estas tres obras bien diferenciadas. En la primera, trabajar no sobre la linterna y sobre el centro, sino trabajar el tanque sobre el perímetro, ¿no? Empezar a iluminar esas paredes, generar una luz difusa. O en la fotografía del centro, donde hay un patio, claramente, donde lo interesante es que entra esa luz por el fondo. Y la tercera imagen, donde hay una trama de cuadrados con una serie de suspicacias que hacen que la luz se filtre y genere este juego de volumetrías y de planos plegados de arriba hacia abajo y que van generando esas metáforas del espacio, ¿no? O acá más claramente, donde nos encontramos con una volumetría bastante parecida, ¿no?, a lo abstracto que quizás están manejando algunos de ustedes en sus trabajos. Y fíjense lo interesante de las sombras propias, las sombras arrojadas y los planos iluminados por la luz natural, y de alguna manera estas iridiscencias que están sobre el piso y las marcas que deja la luz y la sombra sobre el plano del piso. Lo mismo se repite acá, y vemos cómo esta idea de la luz cenital puede engrandecer y retomar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con el espacio, ¿no? En particular ahora, me parece que este otro muro de luz, que es el muro de la Catedral de Roncham, de Le Corbusier, me parece interesante porque él toma un muro grueso, totalmente asimétrico, que le hace algunas caladuras con dos cuadrados, el cual se desfasa y genera una proyección oblicua, casi en perspectiva, ¿no? Y donde el muro empieza a tener, no esta cuestión que hemos naturalizado nosotros, que el espacio exterior y el interior son equivalentes, sino que hay una interioridad donde este muro genera esta cantidad de lámparas a la manera de un vitral, ¿no? Pero un vitral más moderno, y acá vemos la foto real, y vemos cómo en esta catedral esos vitrales también se llenan de color, entonces ese muro espacial que aparece empieza a estar tonalizado, empieza a tener esa cuestión como de una cierta, yo diría, mística o poética muy interesante entre el espacio, la profundidad, la luz y el tiempo, ¿no? Y esta línea de este supertecho de hormigón que se separa de alguna manera para liberar estos muros y generar una línea de luz. O esta obra más contemporánea, donde la arquitectura ya es como una cafetera, como un electrodoméstico, diseñado desde alguna parametrización, con algún programa tipo Rhino, donde hay superficies curvas y donde vemos que hay una metáfora de la luna claramente no de la luz del sol, sino la luna llena, el mar, y empezar a generar casi como una especie de paisaje lunar,
de cráteres, de oquedades, agujeros, y planos que se pliegan y que tienen un interior lumínico que aflora hacia afuera en estos espacios concretos, ¿no? Pero acá vemos una interioridad de esta biblioteca y fíjense cómo se utiliza claramente dos criterios, ¿no? A la izquierda tenemos la famosa linterna de Gaudí y a la derecha tenemos una linterna de Gaudí, no, del Panteón de Agripa, y a la derecha tenemos una linterna armada con esta especie de ola muy típica de la arquitectura de Gaudí de Barcelona, ¿no? Entonces, en realidad, esta es la luz actual, donde ya vemos que ¿no? Esta cuestión de que una lámpara eléctrica ya es algo tan familiar a nuestros ojos. Entonces, ¿para qué estas medias tintas? En lugar de dejar una lamparita al aire con una sencilla pantalla de cristal delgado y lechoso, que dé una impresión de naturalidad y simplicidad, ¿no? ¿Para qué? Y acá vemos esta nueva generación de luz que tiene que ver con el LED, con estas metáforas que incluyen como distintas discursividades, ¿no? El ahorro de la energía, otras maneras de pensar la luz, no solo en el espacio que se genera, sino que acá está puesto en el artefacto, en el objeto que genera luz, como un objeto atractivo, ¿no? Y acá vemos esta obra, la Casa Trines, donde claramente esta casa de Akisa Hirata, o Akihisa Hirata, en Japón, vemos que las veredas son angostitas, y vemos esta vivienda que ha generado toda una serie de lámparas, ¿no? Acá, básicamente, más que encontrar la luz de afuera, la casa deviene en artefacto lumínico, en velador, y conforma este conjunto de luz y naturaleza, tratando de resignificar la idea del agujero y de la ventana, ¿no? O la torre del Palacio Barolo de Buenos Aires, que fue uno de los primeros rascacielos, que está sobre Avenida de Mayo. A veces en la cúspide se enciende un faro que también marca una especie de guía o de luz simbólica dentro del bosque de los edificios, ¿no? O el planetario, que simplemente era la emulación de un planeta, donde en la superficie interior, no sé, uno en la década del 80, cuando ibas al planetario, generaba un impacto que no genera hoy, porque obviamente no existía la informática y no existía toda la posibilidad de ver la información que hay sobre el universo, ¿no? Antes se proyectaban esas imágenes en el espacio curvo, y bueno, y ahora podemos ver el planetario en situaciones de luz, resignificado en la noche, con estas nuevas luces de LED, y donde se puede optar por iluminar la superficie como si fuera un planeta incandescente, o armar una especie de trama de luces puntuales, ¿no? Lo mismo con la floral y genérica, es un monumento que tenía una serie de iluminaciones, en una flor que se abría y se cerraba, ahora creo que está rota, que no funciona, que está enfrente del edificio de ATC, de Argentina Televisora Color, actualmente llamado Televisión Pública, es el Canal 7, donde hay un discurso bastante contemporáneo de Catalano que trajo esta floral y genérica, ¿no? Donde aparece también, o estos artefactos a la manera de ovnis en la peatonal Lavalle, que bueno, estas fotos las saqué en la pandemia, no había nadie. Así que están vacías, pero me gustaba esa cuestión. Y para terminar un poco esta cuestión del criterio de la luz, me parece que lo más interesante, digamos, es la luz en la actualidad estaría habilitada por el NetArt, ¿no? Que es una
es una forma de arte que apareció en los soportes digitales, donde se estructura, digamos, una discursividad que tiene que ver con la comunicación, de todo el lenguaje de la informática en relación a una experiencia poética, ¿no? Entonces, a través de Internet, uno puede decir que hay nuevas formas de arte y se resignifican estos recursos de la red y se genera una obra de arte. La obra de arte es esta. eh, Fíjense qué interesante cómo esta obra de arte está hecha de luz, ¿no? O sea, básicamente hay una serie de tipografías, de líneas que tienen que ver con un teclado de una computadora, pero básicamente hay elegidos colores fluorescentes y esos colores tienen que ver con la luz, ¿no? Lo mismo sucede con este proyecto de Natalie Gow en Wonderland, que es una joven arquitecta donde planea una espacialidad abstracta a la manera de Escher, a la izquierda, ¿no? Donde hay una serie de escaleras y volúmenes, y fíjense el trayecto de las flechas, cómo esto se va complejizando, y se va complejizando a tal punto que aplicándole texturas y colores de la informática, el espacio se torna borroso, se torna ilegible en el código gráfico que intenta emular, para convertirse en una pantalla de estas de iridiscencias, ¿no? Esto es cuando, bueno, se supone que no hay ningún tipo de conexión, es un GIF animado de estas cuestiones, ¿no? Y acá aparecen, digo porque vi en muchas entregas colores que emulaban a los artistas del neoplasticismo o la Bauhaus, y que estaría bueno también pensar que ahora ya estamos en el año 2020 y que podríamos echar mano a la contemporaneidad y empezar a pensar la luz con estos criterios, ¿no? De texturar, de iluminar, de tipografiar los edificios y empezar a aplicar algunas imágenes que puedan resignificar algunos aspectos de esos objetos que estamos pensando, ¿no? Como aparece acá, por ejemplo, esta perspectiva que tiende a un punto con 3 barras de luz, o estas líneas de luz en estos códigos, y de alguna manera empezar a pensar que la pantalla líquida está llena de luz, ¿no? Y que la luz forma parte de nuestra manera inclusive de mostrar nuestras espacialidades. Así que bueno, convoco a los docentes, los profes y los estudiantes a que pensemos este ejercicio de luz desde este lugar, ¿no? De la pantalla líquida, y quizás tomando algunas estrategias del pasado, iluminando esos planos, generando iridiscencias, iluminar espesores y profundizar las espacialidades, los claroscuros, las luces y las sombras, ¿no? Así que un poco esto es lo que quería compartir con ustedes, y doy por terminada esta charla del espacio y la luz. Así que bueno, mi tradicional fin con F de forma, voy a dejar de compartir